Buenas tardes, bienvenidos a el último evento del verano teórico SPTC o del Seminario Permanente de Teoría Contemporánea. Vamos a concluir este programa que duró 4 semanas con talleres, conferencias y esta presentación. Pues bueno, hablando de un proyecto que se titula Círculo Spinosiano, que bueno, estuvimos editando nosotros aquí presentes. Digo los nombres y paso el micrófono. Acá a su izquierda, hasta la izquierda, está Andrea Itzel Padilla, quien también nos ayudó en el programa del verano teórico con su conferencia Epistemologías Feministas. También está Erika Abril Orozco y pues su servidor Alfredo González Reynoso. Vamos a hablarles del proyecto y bueno, también invitarlos al segundo número que estamos también por convocar, ¿no? Entonces paso el micrófono a Andrea, ¿verdad? Digo, sí, Abril, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada, bienvenidos. Pues yo tengo algo muy breve que compartirles con ustedes. A mí se me ocurrió hablar sobre a qué obedece la pertinencia de tener o colaborar en una revista en donde se trabajen el pensamiento y sobre todo los textos que tiene Spinoza, Baruch Spinoza, que es un filósofo que se encuentra contemporáneo a Descartes. Pues es un filósofo que inaugura la filosofía moderna y que se va a diferenciar, digamos, del que nombran como el padre de la filosofía moderna, para mi punto de vista, en cosas muy, muy puntuales y muy claves, que son las que vengo a contarles, ¿sí? Brevemente, no conozco a todos los que están aquí presentes. No sé si todos vengan del área de filosofía. Yo les comparto, yo tengo la licenciatura en psicología, trabajo desde el psicoanálisis, pero bueno, también una de las áreas que más me convocan y que más me apasionan es la filosofía. Entonces, de alguna forma sí me gustaría platicarles un poco, ¿no? ¿Quién es Baruch Spinoza y por qué me parece pertinente que en nuestra época se encuentre vigente, tener un espacio, tener una revista, tener un lugar en donde podamos compartir y leer entre varios a Baruch Spinoza? Uno de los puntos que yo considero muy importante para nuestra época actual, y yo así lo pienso y lo pongo a discusión con ustedes, es que Baruch Spinoza tiene una forma de estudiar, digamos, al ser humano, tiene un presupuesto, digamos, antropológico, que es encontrarnos con lo que algunos filósofos nombran como paralelismo mente y cuerpo. Así no voy a dar una clase aquí de lo que es el paralelismo, pero esta es una de las diferencias que se encuentran con el filósofo de René Descartes. René Descartes asume que el ser humano marcha, digamos, por la vida como una máquina. Su planteamiento es mecanicista. El planteamiento mecanicista tiene muchísimo impacto y es muy, muy influyente en nuestra época, ¿sí? Yo, al menos aquí, viviendo 3 años en la frontera, me parece que consecuencias para la psicología, para la sociología, para la educación, provienen de entender que el ser humano, inclusive para la medicina, que el ser humano es una máquina, ¿sí? Y que obedece a leyes mecánicas. Esto, Baruch Spinoza va a ser contemporáneo a René Descartes
y lo va a empezar a cuestionar, ¿no? A replantear. Por ejemplo, ¿no? O sea, René Descartes pensaba que había, digamos, él podría ser uno de los padres de la neuropsicología o de las neurociencias, porque pensaba que desde el cerebro puede mandar órdenes para que el cuerpo funcione. ¿Sí? Por eso se nombra esta perspectiva como mecanicista, ¿no? En el entendido de que el ser humano es una máquina. Ustedes escucharán esto y es muy vigente en algunos planteamientos, ¿sí? Inclusive, les decía, ¿no? Las neurociencias, que desde mi punto de vista es el paradigma de nuestra academia, de lo que venimos haciendo desde las diferentes profesiones o labores que hacemos, es entender que todo está hipotecado, ¿no? Todo el ser humano se encuentra hipotecado a las reacciones químicas, ¿no? Neurológicas que se van dando, ¿no? Esto en Spinoza tiene una complejidad que es la que yo aquí estoy nombrando como paralelismo mente y cuerpo, ¿no? Para Spinoza, el cuerpo puede afectar, digamos, la potencia, así lo voy a decir, la potencia de un ser humano. Esto es, Spinoza dice algo así, ¿no? El cuerpo puede quedar impotente, y ubiquen la potencia como un bajón o un subidón, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Dice, bueno, el ser humano puede quedar impotente si se encuentra envenenado, ¿no? Si por algo nosotros tenemos la mala fortuna de que algo nos intoxique, ¿verdad? Un alimento nos intoxique, sobre todo en estos tiempos de calor, pues nuestro ánimo, nuestro cuerpo va a quedar en un bajón, ¿verdad? Se va a disminuir nuestra potencia de obrar y de pensar, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Esto no lo niega Spinoza, pero no se queda únicamente ahí. Lo que dice Spinoza es que también un pensamiento, y en este sentido una idea inadecuada, puede también disminuir la potencia de un ser humano. Entonces aquí no está hablando meramente algo neurológico, pues, o sea, no es únicamente que que haya una alta o baja de serotonina para que baje nuestro estado de ánimo, sino que también una idea inadecuada puede bajar el estado de ánimo y por lo tanto también puede dejarnos impotentes, ¿no? Ante la vida. Esto es para mí muy importante, y esto es la pertinencia de que se siga trabajando Spinoza para seguir cuestionando aquellas certezas, ¿no? que dejan ahí hipotecado al estudio del ser humano, ¿no? Dejándolo todo a nivel de lo neuronal, de los fluidos, digamos, que se encuentran en nuestro cuerpo, ¿sí? Si nos vamos al ámbito, por ejemplo, de la psicología o la psiquiatría, pues es un planteamiento, no todo, no voy a generalizar, pero una gran parte, y al menos lo que yo he escuchado, una gran influencia en Estados Unidos, que también esto nos llega a México, es plantear que un medicamento que afecta el sistema neuronal, el sistema nervioso, puede ayudar a un ser humano, y definitivamente lo puede ayudar, pero Spinoza dice también lo puede ayudar que hable y se percate y advierta de estas ideas inadecuadas, ¿sí? Esto es lo que yo considero ahí muy importante en Spinoza. De ahí, otro punto que considero pertinente en nuestro tiempo es que Spinoza tiene un texto que se llama, que es el que más conocemos, el más popular, por decirlo así, La ética demostrada según el orden geométrico. Y este libro para mí es algo
maravilloso, ¿no? Para los que vienen de psicología, ¿no? o de las áreas que están estudiando el estado de ánimo de las personas. Es muy importante porque Spinoza piensa la ética, además de que piensa y se pregunta qué entiende por Dios. Después va y se pregunta qué vamos a entender, cómo funciona la física, y como nosotros seres humanos somos parte de esa física, va de ahí, y después va a cómo operan los afectos o qué efectos tienen en el ser humano las pasiones en su vida, para luego plantear un posicionamiento ético. O sea, a mí esto me parece muy interesante porque Spinoza, para pensar la ética, no lo hace sin asumir los efectos que puede tener los afectos y las pasiones en el ser humano. Bueno, se supone que después de nuestra participación va a haber preguntas. Si tienen preguntas, eso las van anotando y luego las podemos ir haciendo, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido. Después tiene otro texto, Spinoza, que habla sobre la política. Y en este texto sobre la política, para Spinoza, la política no es sin pensar también la ética. Es decir, Spinoza está planteando un posicionamiento político asumiendo que los seres humanos son gobernados y pueden llegar a ser impotentes por sus pasiones, ¿no? Y a mí esto me parece interesante porque en nuestra actualidad, cuando se elaboran inclusive políticas públicas, no todas conciben que hay afectos y que hay pasiones y que hay ideas inadecuadas circulando entre nosotros, ¿no? Entonces a mí esto me parece también muy innovador, esta palabra muy actual, ¿no? De los emprendedores, ¿no? Del emprendedurismo. Bien, otra cosa que me gusta de Spinoza es que es un filósofo que no trabajó en la academia. Spinoza no dio clases, Spinoza no fue, digamos, profesor. Y esto me parece también muy interesante porque de alguna forma, es mi lectura, parecía que Spinoza advertía que en la academia puede haber límites para que se pueda llegar a un sentido de la verdad, para que pueda acceder a una colaboración de producir un saber entre varios, ¿sí? Spinoza trabajó por su cuenta, sí, era un filósofo bastante solitario, además su historia de vida es sumamente conmovedora porque él renuncia a su herencia, por ahí alguien lo quiere matar, ¿no? Y entonces es expulsado de la sinagoga, ¿no? Es excomulgado, queda en lo solitario y bueno, aún así sostiene su pensamiento, ¿no? Desde mi punto de vista fue un hombre valiente, ¿no? Y bueno, también es importante, hay una frase que se me coló aquí con un analista que se llama Jacques Lacan, que habla sobre los mercados del saber, huelga la verdad, es un tipo aforismo de Lacan, esto para cuestionar cómo a veces los ámbitos académicos pueden quedar, digamos, limitados por esta cuestión del negocio, ¿no? Que sabemos que puede estar algunas universidades o el sistema educativo de alguna forma colabora con el sistema mercantil. Y bueno, pues a veces también eso es una limitante para acceder a un sentido de verdad, ¿no? Entonces se me colaba este aforismo de en los mercados del saber huelga la verdad, ¿no? Entonces Spinoza fue este hombre, ¿no? Que se quedó ahí advertido, ¿no? Excomulgado, que había filósofos muy renombrados como Leibniz por ahí, ¿no? René Descartes, que era asesor de princesas, ¿no? Que estaban en la corte, y bueno, él se quedó en otro lugar, ¿sí? No sé si con lamentablemente o sin lamentablemente, ¿no? Pero se quedó en otro lugar. Otro punto que también a mí me convoca mucho es que para Spinoza
Y aquí voy a citar a Deleuze. Deleuze es otro filósofo y él dice que el primer humano, ¿no?, que advirtió de lo inconsciente fue Spinoza, ¿sí? Obviamente Spinoza no habla de lo inconsciente porque no estaba todavía ese término en el contexto, pero Spinoza advierte que el ser humano no es omnipotente en hacer uso de su voluntad, ¿sí? Spinoza plantea que precisamente porque se encuentra encadenado a una serie infinita de causas que lo determina, no puede llegar a tener el control, dominio de sí mismo si no advierte previamente cuáles son aquellas causas que lo han determinado. Y a mí esto también me parece muy importante porque al menos así me imagino a Spinoza, un hombre muy sensible, muy observador, cómo operan los seres humanos. Y bueno, al final es un paradigma, ¿no?, plantear que el ser humano vive engañado por creerse libre. Y aquí estoy citando a Spinoza, ¿no? El ser humano vive engañado por creerse autónomo y libre, ¿no? Quien anda por la vida diciendo que hace lo que se le pega la gana, dice Spinoza, está viviendo en el engaño porque no ha advertido todas las causas que lo han determinado, ¿no? Y por ahí se puede leer a que todas estas influencias sociales, educativas, inclusive genéticas, ¿no?, que determinan a los seres humanos. Lo interesante es que en nuestra época eso puede ser bastante interesante para cuestionarlo, ¿sí? También no está todo dado por lo biológico para Spinoza, pero sí hay algo que Spinoza advierte que se encuentra determinado por una cuestión biológica y que no empieza en el momento de que un ser vivo se gesta, ¿no?, sino que hay un antecedente que se encuentra causado, ¿sí?, y que el ser humano no lo advierte, no lo ve a simple vista. Spinoza es un filósofo que trabaja la percepción. También advierte que el campo de la percepción usualmente nos engaña, ¿sí? Y bueno, pues esos son los puntos, ¿no?, que alcancé a recuperar de la pertinencia de por qué estudiar en nuestro contexto y en nuestros tiempos a Spinoza. Y ahora voy también a la relevancia de la metodología que se llevó ya en el primer número de la revista electrónica Círculo Spinoziano, que yo considero muy importante hablarla con ustedes, compartírselas, porque, bueno, esta revista tiene un consejo editorial. El consejo editorial está compuesto por varios profesores que son parte de la academia, ya sea de Morelia, de Guadalajara, de Ciudad de México, pero también habrá profesores que no se encuentran inscritos en el ámbito académico. Ahorita Alfredo les va a dar ahí, o si no, ustedes se pueden meter a la página y ver quiénes son parte del consejo editorial y verán que no todos los que conforman parte del consejo editorial son parte de una academia, ¿sí? Y bueno, la idea en este primer número, ¿verdad?, de lo que se pretendía era una revisión por pares ciegos, de la cual pues no logramos hacer porque no tuvimos la suficiente planeación, digamos, para hacerla ciegamente, ¿no? Revisión por pares ciegos significa que dos personas van a revisar
los artículos que mandan en la convocatoria y que aquellas personas que están revisando esos textos no conocen la autoría del artículo y tampoco el que escribió el artículo conoce quién está revisando. ¿Y por qué es importante hacerlo así? Pues precisamente, y así lo voy a decir bien simple, pues para que la percepción no nos engañe, vamos a ser congruentes con Spinoza, ¿verdad? Para que no sea porque esta persona tiene mucho renombre en alguna academia y entonces entre directamente, ¿no? Sino de lo que se trata es de que se pueda revisar, trabajar un texto entre varios, hacer las correcciones o aprender de lo que está diciendo y luego hacer un dictamen, ¿sí? ¿Por qué? Porque he sabido que en algunas revistas, por ejemplo, hay ciertos límites, ¿no? Y habría que irlo hablando, pero si usted es estudiante no puede mandar aquí el texto a la revista porque solamente es con doctorado, ¿no? Para arriba, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que abrirlo, ¿no? Y a toda la comunidad puede darnos gratas sorpresas, ¿sí? En el entendido también de que pues también tenemos una estructura de revisión, ¿sí? Esa es la parte muy importante para mí, la revisión por pares ciegos. En este primer número se hizo revisión por pares, pero no fue ciegamente, ¿sí? Y esto lo supo la persona que tuvo las correcciones, ¿no? Él supo, o ella supo, quién estaba revisando su texto, como quien lo revisó también sabía de la autoría, ¿no? Esto era para hacerlo equitativamente. En la siguiente convocatoria ya investigamos cómo hacer una logística, ¿no? Para conservar la revisión por pares que sea ciega, ¿sí? ¿Quiénes van a estar revisando estos textos? Pues los que son parte del consejo editorial, ¿sí? Quienes son parte del consejo editorial están colaborando sin recibir ningún o sea, no hay fines de lucro en esta revista, lo cual se me hace muy generoso, ¿no? Que parte del consejo editorial esté colaborando gratuitamente con la finalidad de producir un saber en torno al pensamiento de Spinoza entre varios, ¿sí? Y pues, bueno, de mi parte sería todo, ¿verdad? Ya le paso a Andrea. Muchas gracias a los que están presentes, Bueno, otra vez, ¿no? Sin ánimo de ser tan reiterativa, pero pues gracias al espacio y gracias al seminario por permitirnos estar acá. Yo continuando un poco con la cuestión que nos mencionaba Abril sobre la metodología, pues les voy a comentar sobre, digamos, como la evolución de este proyecto hasta el momento en el que estamos ahora, ¿no? El presente de la revista. Y creo que es muy congruente, o va, digamos, de la mano con la forma en la que Abril nos menciona la metodología. De alguna manera, pues el proyecto nace a partir de dialogar a Spinoza. Lo que nos convoca en este caso, pues es que lo que tenemos en común, ¿verdad? No necesariamente es la disciplina de filosofía, pero sí el que nos interese, ¿no? Y el que la trabajemos constantemente. Entonces, llega este momento, esta invitación, precisamente a partir de que pues, los tres nos encontramos en la Facultad de Humanidades, sobre discutir a Spinoza, dialogarlo. Entonces este primer encuentro que nace en el diálogo, que justamente es a partir de estudiantes y profesores, ¿no? Nace como esta oportunidad de discutir a Spinoza y de discutirlo también pues leyendo su obra puntualmente a partir de digamos como esta forma de intercambiar perspectivas o maneras en las que podemos acercarnos al autor. Y bueno, entonces después de esto, aquí mencionar pues a alguien más que también estuvo en este momento, en este estadio del proyecto, que es Alfredo Lucero Montaño, con quien de alguna forma pues consolida gran parte de los intereses que nos convocaban en ese momento, pero que bueno, posteriormente por cuestiones ajenas a la del proyecto, pues ya no continúa con nosotros. Y esto hace que de alguna manera pues nosotros también renovemos los intereses con los cuales mantenemos la necesidad de hacer una revista.
Creo que aquí lo que hay que mencionar, primero, bueno, antes también reconocer a alguien que ha sido fundamental en el asunto de establecer la revista, que es Osvaldo, aquí presente, ¿no? Que nos va a ayudar en toda la cuestión técnica, en toda la cuestión ¿no? editorial y etcétera, que bueno, definitivamente sin su presencia hubiese sido muy difícil hacer este proyecto. Pero bueno, entonces les comentaba yo, ¿no? ¿Cuál es el momento, no, la forma en la que nosotros entendemos ahora la revista? Pues principalmente sí, que nos interesa el pensamiento de Spinoza, pero también detectar en qué sentido se habla de un pensamiento spinoziano, ¿verdad? Por eso la idea de que sea un círculo spinoziano, para pensar cómo hay un gran número de temas que están ahora presentes en teorías, digamos, contemporáneas, ¿no? Muy importantes y visibles, que van desde lo estético, lo político, evidentemente, dentro de las ciencias sociales, inclusive metodológicamente dentro de las ciencias sociales, lo cual es bien interesante ahora, y que también pues va hasta otras cosas que no, de repente no son tan nombradas en la filosofía, pero que también nos interesa y que también lo dialogamos constantemente, como el feminismo, ¿no? Entonces creo que de muchas formas entendemos cómo se puede ver, observar la cuestión del pensamiento, trabajar el pensamiento spinoziano, y por ese lado, pues la revista tiene esta intención de que sea abierta, de que sea un diálogo interdisciplinario, que no solamente trabaje desde la filosofía, sino que trate de reflexionar con diferentes perspectivas. Digo, la prueba que tenemos aquí es que hay alguien que viene desde la psicología, ¿no? El psicoanálisis, alguien que viene de la filosofía, alguien que viene de la literatura, pero que igual está sumamente vinculado al psicoanálisis y que lee muchísima filosofía, que trabaja muchísima filosofía, y que entonces por eso pensamos que pueda haber territorios, ¿no? Lugares que puedan, digamos, encontrarse en el pensamiento de Spinoza y que puedan tener pues frutos bastante interesantes, como los que nosotros estamos seguros hay en la revista, la cual les invitamos a que revisen, ¿no? Porque confiamos mucho en el contenido que logramos en este primer número y esperamos que continúe así. Entonces, de alguna manera, que este diálogo colectivo que nace en ese primer momento, en la cuestión de discutirlo entre profesores y estudiantes, continúe en la revista y que se pueda abrir hacia otros lugares y hacia otras formas, ¿verdad?, de expresar y de entender el pensamiento de Spinoza, y cuáles son las implicaciones de Spinoza ahora en la actualidad. Entonces, eso creo que es lo que nos interesa y a lo que más hemos apostado, que se puedan hacer, estas reflexiones de diferentes lugares, lógicas o ejercicios de pensamiento. Y bueno, ahí, como dando un poco la premisa, ¿no?, que estábamos comentando hace un momento y que nos sentimos muy felices por eso, pues contactar a alguien como Antonio Negri, que es un pensador que ahora, ¿no?, en el presente trabaja Spinoza, lo hace de hecho en la necesidad de reflexionar sobre las cuestiones políticas que están ahora jugándose en el campo, ¿no?, de lo social y de lo político y de lo filosófico. Pues se convierte entonces en una persona que también responde a nuestro proyecto y que próximamente también colaborará con nosotros. Entonces nos sentimos muy felices por poder tener esta plataforma, por poder abrirla y pues que eventualmente pueda ser más amplia, ¿no? Ahora las cuestiones digamos administrativas, ¿no?, logísticas, que nos hacen ahora solamente tener textos en español, pero que quizás eventualmente se puedan abrir hacia otros lugares, ¿no?, hacia otros idiomas, etcétera, y que bueno, la gente se sienta con la libertad de participar, de escribir, de leerla y de dialogar con nosotros. Eso es, yo creo que una de las cosas que tenemos más presentes. Por eso pues darles, ¿no?, presentarles a ustedes este proyecto y que se pueda difundir, porque finalmente es un proyecto pues en el que confiamos mucho, nos sentimos muy orgullosas, y pues bueno, eso sería como básicamente, ¿no?, la forma en la que está el proyecto ahora. Y bueno, sobre el proyecto mismo y tal, creo que el resultado, ¿verdad?, Alfredo nos va a comentar más. Sí, bueno, quisiera concluir esta primera parte de la presentación de la revista. Después vendrá el diálogo con ustedes, con pues bueno, la presentación de ella como tal, ¿no? Entonces, bueno, la revista es una revista virtual, es una revista en internet, gratuita, descargable en PDF, etcétera. Este es el sitio. Ustedes cuando introducen el sitio circuloespinociano.com.mx,
aparece por lo pronto así. Creo que sale tu copete. Sí. Y bueno, como pueden ver, pues la página de inicio tiene el primer número de la revista. Antes de eso tenía la convocatoria, después ahora lo tenemos así. Está el link para descargar el PDF completo que ahorita les muestro, además del PDF individual de cada uno de los artículos de Spinoza y una reseña. Igual pueden ver los títulos, los leo si gustan. Esta vez nos enviaron varios, algunos los mandamos a corrección, algunos alcanzaron a enviarlos con ajustes, otros están a la espera de envío para el segundo número. Y los que quedaron finalmente, pues que fueron varios, fueron ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artículos y una reseña. Fueron, ahorita les digo las cuartillas, aquí está 117 páginas más o menos, o sea, es como un librito bastante amplio, ¿no? en contenido y bastante bueno en calidad, me parece. Con autorías diversas, hasta de diversas geografías. Por ejemplo, imaginación y sujeto moral, el problema de la responsabilidad en Spinoza, que como Abril comentaba, es clave para la ética spinociana, pensar en esto, por parte de Cristina Isabel Abogado. Los usos de la noción de causa sui o causa en sí mismo en el sistema de Spinoza. Es un término, tal vez suena muy técnico si no viene uno de la filosofía, pero clave para entender ni siquiera la ética de Spinoza, sino la metafísica de Spinoza, ¿no? O sea, cómo funciona la naturaleza para Spinoza, ¿no? En cuanto a que se causa a sí misma, ¿no? Para evitar justamente un dualismo a la manera de Descartes, donde una sustancia causa a la otra, ¿no? Aquí solamente hay una sustancia en Spinoza que es causa de sí misma, ¿no? Y eso es súper importante, y aquí nos aclara este artículo, ¿no? El sí de Spinoza, que es otro artículo que pues reafirma la importancia del carácter pues digamos afirmativo de la ontología de Spinoza. Por ejemplo, la lectura que le va a hacer Gilles Deleuze al respecto es una lectura vitalista, ¿no? El Spinoza deleuziano es un Spinoza donde la naturaleza le dice sí a la vida, por así decirlo. Es productora de actos afirmativos, etcétera. Hay otro que a mí me llamó mucho la atención, creo que abre una línea de investigación interesante y creo que un poco explorada hasta donde entiendo. Se llama Del Ein Sof al Deus Sive Natura, Spinoza y la mística judía. Y en este artículo pues justamente hace esa reflexión, ¿no? Como decía Andrea y Abril, que bueno, Spinoza era judío y sin embargo fue excomulgado de la sinagoga, y por lo tanto esa relación con el judaísmo es una relación poco complicada, ¿no? Polémica también. Y este artículo lo que busca es establecer un diálogo en común, o sea, justamente evitar irnos con la finta de que por estar excomulgado pues rompe con las perspectivas teóricas. Acá lo que nos afirma el artículo es de que no, de que hay un lazo interesante entre el pensamiento judío y el pensamiento filosófico de Spinoza, a partir de cómo entienden a la naturaleza, ¿no? Voluntad y movimiento en Spinoza también, Daniel Maldonado. Bueno, estos términos también serán muy importantes para estas lecturas de su ética, de su política y demás, y aquí nos lo aclara. Baruch de Spinoza, notas para una crítica como forma otra de vida, de Jimmy Ortiz Palacios. Aquí, bueno, la cuestión de sobre todo de tratar de encontrar como digamos, alternativas de formas de vida mucho más plenas, ¿no? Tratando de reconocer lo que Spinoza llamaba el conatus de todos los entes, ¿no? El conatus sería, digamos, bueno, la definición técnica de Spinoza era perseverar en el ser, ¿no? O sea, que nosotros, por así decirlo, seamos capaces de explotar todos nuestros potenciales, ¿no? Que
que poseemos como entes. Y acá, bueno, la idea es justamente, utiliza el concepto de crítica de este artículo para pensar en cómo justamente encontrar como formas de vida que tal vez no están en un sentido inmediato puestas ahí, sin embargo, por nuestro conatus los podemos acceder, ¿no? Sobre la dimensión política del concepto de natura humana en la ética de Spinoza, de Antonio Rocha Buendía, bueno, acá también, como decía también Abril al principio, ¿no? El concepto de ética y el libro, pues, de ética en Spinoza va a estar íntimamente ligado con el concepto de política, y ese vínculo es a partir de lo que él entiende por naturaleza humana, ¿no? Entonces este artículo explora un poco más esa línea. Y el último artículo, que es El hombre libre y autónomo en Dios, por Baruch Spinoza. Y de nuevo, el problema de la libertad en Spinoza es un problema también polémico, quisquilloso, y cómo se relaciona con Dios, que, haciendo una aclaración súper importante, no es el Dios trascendente que se entiende en las religiones comúnmente, ¿no? Como ajeno a este mundo y que crea este mundo, pero lo crea con una distancia, ¿no? Spinoza tiene una definición muy sui generis, muy particular de Dios, donde Dios es sinónimo de naturaleza. Entonces, Dios es esto, nosotros estamos siendo una expresión de Dios para Spinoza, y eso pues revalora enteramente su teología y la noción que tiene de libertad, de naturaleza y demás, ¿no? Y bueno, finalmente una reseña por parte de Ignacio Blancas Albericio al libro de Spinoza, Pensamientos Metafísicos. Como ven, bueno, hay recepción de artículos, hay criterios de publicación que ahorita veremos, pero también de reseñas y entrevistas. De hecho, está una posible colaboración para el siguiente número de una entrevista que quedó ahí pendiente. Les enseño las otras pestañas, las abrí con anticipación porque no hay internet aquí, pero las pueden ver en números. Pues bueno, encuentran el primer y único número hasta ahorita, tanto en descarga en PDF como visualizado aquí. Por cierto, vuelvo a hacer mención de lo que decía Andrea, ¿no? En el diseño del sitio estuvo echando la mano aquí, obviamente, Osvaldo del Río, y nos ayudó con esta diseño, además del logotipo de la revista, ¿no? Que está hasta arriba en el sitio, ¿no? La convocatoria que estamos justamente presentando también junto con el primer número en esta ocasión, seguimos recibiendo artículos y reseñas hasta el 30 de septiembre, o sea, un poquito más de mes y medio que queda para el cierre de la convocatoria, que bueno, que requiere de estas pautas de publicación que también encuentran en el sitio. No las leo, pero bueno, ahí vienen especificaciones de formato y estas cosas. Pues breve, ¿no? Tratamos de que sea así como lo mínimo indispensable para no hacernos bolas, ¿no? Los autores que hemos tenido hasta ahorita van a ir creciendo esta lista en la medida en que se sigan publicando los números, y justamente permite pues ver si uno ha publicado más de un artículo, más de una reseña, etcétera, revisarlos por autor. Les leo es el perfil de la revista. Dice: Círculo Spinoziano y Misión, con reuniones semanales de profesores y alumnos que, además del gusto por leer filosofía, estudiamos otras disciplinas relacionadas a las ciencias humanas. Nuestro interés en un principio fue leer de forma colectiva el texto de la ética demostrada según el orden geométrico de Baruch Spinoza. Es así que, mediante este círculo de lectura, surgieron preguntas y puntualizaciones en torno a varios temas abordados por Spinoza, que nos siguen convocando a la producción de reflexiones especializadas en la obra del filósofo, además de que nos permitan seguir un diálogo interdisciplinar. El interés fue creciendo y devino en la posibilidad de producir conocimiento filosófico e interdisciplinar mediante una revista electrónica que convoca a varios a seguir estudiando y dialogando en torno a la obra de Spinoza. Bueno, para redondear un poco lo que ya se ha dicho. Como ven, aquí a la derecha también aparecen estas etiquetas, ¿no? Las temáticas que han estado surgiendo hasta ahorita, y bueno, algunas, en la medida en que la revista continúe publicando, seguramente tendrán como varios artículos en común, ¿no?
Aparece también el directorio, donde aparecemos nosotros tres como editores, junto con la colaboración, como mencionaba Andrea, de Alfredo Lucero Montaño en la primera parte de la gestión de este proyecto. Y también, como decía Abril, se suma a este trabajo pues una lista larga, algunos de ellos todavía ya con el compromiso de leer algunos artículos, otros ya habiendo leído algunos, entonces a los que todavía no les hemos mandado seguramente para el segundo número, tercer número les estaremos convocando. Entonces tenemos gente pues, de diferentes geografías y que tienen en común, bueno, un interés por la filosofía y particularmente el trabajo de Spinoza, ¿no? Bueno, no leo la lista, pero la pueden encontrar en el sitio. Aquí está, ¿no? Con el crédito a Osvaldo del sitio. Y bueno, información legal, la cuestión de la revisión por pares y demás, que está ahí estipulada. Bueno, esta es la revista, bueno, más bien este es el sitio de la revista, pero les enseño así rápido, digo, no a detalle, pero ya en sus casas pueden revisar la detalle. Esta es la revista. Todo esto está muy, bueno, vamos a estar mejorando en términos de diseño y demás, pero por lo pronto creo que hicimos un trabajo ahí decente, esperemos. Con todo esto recibimos, pues como ven, varias páginas que había que pulir en redacción, en edición y demás, y que tienen más o menos este diseño. Como les decía, se puede hacer la descarga de la revista completa, además de descargarlo cada uno por separado, ¿no? Cada artículo por separado. Y bueno, tiene más o menos este formato, con, digamos, al mero arriba está la manera de citar, en todo caso, el artículo, el título, el autor, el abstract, las palabras clave y eventualmente el artículo completo. Y que bueno, reúne a los 8 artículos que les decía y la reseña final, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la revista. Esperemos que tengan tiempo e interés en revisarla por su cuenta, porque bueno, como ven, es mucho contenido, muy rico en información, en reflexión teórica, filosófica. Creo que también estuvo muy variada en términos de temáticas, como se han dado cuenta hasta ahorita. Spinoza es uno de esos filósofos que parece que no se agotan, ¿no? O sea, siguen saliendo interpretaciones y lecturas posibles. O sea, yo diría tal vez que es como estas figuras emblemáticas de la filosofía moderna, ¿no? Tanto como un Descartes o un Hegel, etcétera, tal vez un Kant, esos pensadores que parece que pasan los años y no dejan de decirnos cosas, ¿no? Y particularmente Spinoza creo que ha tenido como estas oleadas de relecturas interesantes a lo largo de los años, ¿no? Creo que es un autor, ya para ir cerrando, que resulta sumamente vigente para los debates contemporáneos, ¿no? Autores, filósofos, teóricos que están hablando de política, de ética, de economía, de psicoanálisis, etcétera, que encuentran en Spinoza una figura con la cual dialogar o a partir de la cual reflexionar, etcétera. Y entonces resulta cada vez más necesario, al parecer, volver a leerlo, ¿no? O sea, regresar, leerlo, para entonces entender mejor nuestras discusiones en el presente, etcétera, ¿no? O sea, parece que vivimos un momento interesante para el pensamiento spinoziano, ¿no? Esa es la manera en que yo lo pondría. Y quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario para poder dialogar ahora sí con ustedes, ¿no? Esa mi pregunta sería, ¿por qué cogieron a Spinoza y por qué no otro filósofo? ¿Por qué no Kant? ¿Por qué no Kant? ¿Por qué no Spinoza? ¿Tú? ¿Todos? ¿Por qué no Spinoza, no? Bueno, o sea, yo
al inicio de la presentación de la revista puntualizaba por qué sí Spinoza y por qué es pertinente seguir trabajando a Spinoza, ¿no? O sea, no sé si me quedó lo suficientemente justificado, ¿no? Pero tal vez se refiere como a nivel personal. ¿A nivel personal te refieres? Mira, yo lo... a nivel así de... para pensar los afectos, que es desde donde a mí me cautiva este filósofo, porque tiene una manera muy particular, sobre todo en la tercera parte de la ética, de describir, de hablar sobre los afectos, ¿no? De conceptualizar los afectos, ¿no? Yo recuerdo que mi primera experiencia al leer, ¿no?, la tercera parte, viniendo de la psicología, yo dije, es que ¿por qué este texto no está para los psicólogos, ¿no? O sea, es sumamente claro, es sumamente específico, ¿no? Detallando qué entiende por cada uno de los afectos, que por cierto, Alfredo hacía puntualización cuando hacíamos la lectura colectiva, que no se encuentra la culpa. Es muy interesante. Yo hice un trabajo, personalmente yo hice un trabajo en la maestría sobre la vergüenza, en la maestría de estudios filosóficos. Mi tesis se tituló Vergüenza y Deseo, y uno de los filósofos que accedí para problematizar este tema de la vergüenza y el deseo fue Spinoza. Ahí es donde yo me encuentro con este filósofo y me pareció muy importante, ¿verdad? Y yo ahora pienso, bueno, si nuestro contexto, ¿no? Como este filósofo de Surcorea, creo, Byung-Chul, nos dice que estamos en un momento en donde todos estamos deprimidos, en donde estamos consumidos, ¿no?, por una serie de sistemas. Pues aquí Spinoza es un filósofo de la afirmación. Entre las críticas que se le pueden hacer a Spinoza es que no se encuentra la negatividad, ¿no? O sea, no ha llegado Hegel. Pero bueno, sí está la afirmación, ¿no? Sí está trabajando el sí, la afirmación, la potencia, ¿no? Bueno, por eso. Si alguien más. Bueno, como nada más rápidamente, ¿no? En alguna ocasión mencionábamos, y creo Alfredo, ¿no?, cuando decía, habrá autores, filósofos que no van a ser compatibles con Spinoza y habrá algunos que puedan dialogar, ¿no? Entonces, como en ese sentido, yo sí pensaría que de los intereses que han estado presentes en mí desde la carrera, pues es esa gente que dialoga con Spinoza. Entonces ahí yo creo que hay una línea muy específica sobre qué tipo de perspectiva me interesa trabajar dentro de la filosofía, pero bueno, esto tampoco lo justifica a ese nivel, ¿no? Así es como decir, bueno, esto es algo de los intereses que yo tendría, pero sí me parece que estamos, aquí coincido con Abril, ¿no? No quiero hacer como este hincapié que siempre hace el filósofo, decir, este es el momento, ¿no?, donde estamos viviendo el fin de los tiempos y entramos como, ¿no? Digo, Hegel hacía mucho eso al principio de la fenomenología, ¿se acuerdan, no? Inclusive Marx también lo va a hacer. Y no necesariamente voy por ese lado, pero sí creo que este planteamiento que hace Spinoza nos lleva a otros lugares que de alguna manera han sido ya muy explotados de alguna forma en autores como Hegel o como Kant, hablando de un sujeto, hablando de una subjetividad, hablando de cosas de esta naturaleza, mientras que Spinoza pues trae algo sumamente importante a mí, que es la cuestión del cuerpo, ¿no? Y creo que esta parte central que a mí me interesa, y nosotros hemos discutido mucho, es algo que precisamente se vuelve a hablar y que se habla desde autores como el mismo Toni Negri o como Rossi Braidotti, que es alguien que tengo como en muy alta estima dentro de mi trabajo también, y creo que por ese lado me interesa seguir trabajando Spinoza, y creo que nos da otras cosas que filósofos, y bueno, que tampoco quiero decir este sí y este no, porque bueno, si hacemos una revista de Kant, también va a haber muchísimas cosas de qué hablar, pero creo que es interesante entonces rascarle por este otro lado,
es Spinoza y que de alguna manera pues creo que dice cosas muy interesantes. Y ahí pensaría en cómo las mismas ciencias sociales han estado apostando ahora a una metodología, una perspectiva mucho más cerca de Spinoza que a lo que ha sido como la tendencia, que es la fenomenología, por ejemplo. Entonces yo ahí veo como una reestructuración un poco también en el pensamiento, en tanto qué nos puede dar este autor que no había sido considerado tanto, no sé, como por la escuela italiana, ¿no? Negri, y que pues nos puede decir otras cosas bien interesantes, ¿no? Sobre todo pues para lo que nos interesa, el feminismo, psicoanálisis, colonial, etcétera, ¿no? Por eso. Bueno, yo también agregaría, pues como decía al final de la presentación, es un autor que sigue convocando ciertas reflexiones y podríamos decir que bueno, si Hegel va a hablar de la negatividad, por ejemplo, yo lo pondría un poco en esos términos, ¿no? Sin Spinoza no hubiera habido Hegel, o sea, tuvo que haber como una discusión previa. y sin Descartes no hubiera habido Spinoza, es decir, ha habido como una serie digamos, de discusiones dentro de la filosofía que funcionan como parteaguas, ¿no? Y que abren un campo de posibilidades ahí interesantes y Spinoza definitivamente es uno de ellos. Y bueno, en mi caso particular, pues era un autor que más bien como que fui reconociendo poco a poco, como decía Andrea, yo no vengo disciplinarmente de la filosofía, sino estudié literatura, estudios culturales, pero he tenido mucho interés en la filosofía y pues bueno, te vas topando así como con señales de a dónde toca ahora dirigirme, ¿no? Como qué me toca leer para seguir conociendo, y Spinoza era una de esas nombres que volvía y volvía y volvía, ¿no? Y eventualmente un proyecto como antes de la revista, el Círculo de Lectura en torno a la obra de la Ética de Spinoza, me ayudó muchísimo para entender ese peso, ¿no? Esa importancia que Spinoza tiene en la historia de la filosofía, y a nivel personal esa fue la razón por la que, digamos, había que revisar a Spinoza, ¿no? Esta referencia inevitable que habría que, digamos, revisar a detalle, porque sigue marcando los debates contemporáneos, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? Pues les agradecemos muchísimo que hayan venido, les agradecemos también que hayan venido al programa del verano teórico SPTC, que fue un experimento que hicimos en esta ocasión para estas fechas, con conferencias, presentaciones, que era algo que no habíamos realizado, ¿no? Nos habíamos limitado más a la cuestión de los talleres, que también hicimos en este verano. Esperemos que les haya gustado esta dinámica y que nos sigan ahí en Facebook para revisar nuestros próximos eventos que todavía no están definidos. Estamos tomándonos un pequeño break después de intensas actividades en estas semanas, ¿no? Pero seguramente pronto tendremos noticias de qué sigue, y esperemos que tengan oportunidad de revisar esas actividades cuando se realicen, ¿no? Bueno, entonces que tengan un bonito sábado y nos vemos pronto. Gracias por venir.